Muy buenas a todos, por fin estoy de vuelta con todos vosotros. Siento mucho no haber subido vídeos comentados con más frecuencia. Sois varios los suscriptores que me lo estáis pidiendo, del mismo modo que puedo decir lo mismo acerca de mis aliados del videojuego, que son varios los que me piden que juegue con más frecuencia. Pero bueno, abandonando por un tiempo mis otros hobbies y dedicar tiempo a recopilar varias escenas, ya estoy aquí para presentaros un nuevo vídeo comentado. Esta vez os traigo un tutorial de cómo burlar al defensor. Lo he nombrado como táctica el mentiroso y se basa en lograr realizar ciertas acciones complejas que os podría resultar útil para lograr infiltraciones exitosas contra POAs que incluyan al defensor. Como sabréis, tratar de infiltrarse en POAs contra un defensor como oponente es una meta muy difícil de lograr, dado la clara desventaja que sufre el intruso ante la llegada de un defensor. En mi caso, dado mi bajo nivel de jugador contra oponente, soy más del estilo puro sigilo y si soy alertado decido poner fin a la infiltración declarándome vencido para evitar siempre que sea posible las represalias. En cambio, otro tipo de jugadores que den preferencia a concluir la infiltración con la meta del núcleo sin importar ser descubiertos, les podrá servir de ayuda estas imágenes que vais a ver a continuación. Como buen aliado del que comenté en un vídeo anterior, Lauret906 me ha ayudado a desarrollar este tutorial. Recordemos que es un jugador tremendamente activo y con un gran nivel de jugabilidad, siendo uno de los mejores jugadores del mundo en infiltraciones sin ser descubierto. Aquí veremos muchas escenas vistas desde su PC como protagonista. Recomiendo ver este vídeo a pantalla completa y a la máxima calidad para no perder detalle. Heading to FOB. Voy a detener el vídeo. Esta vez os dejo a vosotros la elección de las armas, por lo que solamente haré énfasis en el tipo de ítems que utilizaremos para llevar a cabo la misión. En primer lugar debemos tener equipado el agujero de gusano. Se obtiene como recompensa en ciertos eventos que se celebran de las misiones POA. En segundo lugar nos equiparemos con el señuelo foam, disponible en la sección de las granadas. Y para acabar con el set, añadiremos la caja. No importa el modelo, cualquiera nos servirá. Deploying. Antes de empezar con la infiltración simulada, haré un paréntesis para dar una breve explicación de estos ítems que nos hemos equipado y, para aquellos que no tienen muy claros sus conceptos, esclarecer de una vez sus funciones. Para empezar, la caja, una vez seamos descubiertos por el oponente, equiparla y salir de ella provocará que el simbolito del triángulo rojo quede fijada en ella durante su breve periodo de tiempo, que se establece en unos 15 segundos desde su último punto de ser visto. Sobre el agujero de gusano, ya sabéis que sirve para teletransportarnos, no hay mucho que explicar al respecto. Pasamos ahora a explicaros con todo detalle el señuelo foam. Creo que la mayoría sabemos su utilidad, pero no queda muy claro ciertos conceptos que trataré de explicar lo más conciso posible. El señuelo foam, una vez lanzado, sirve para confundir al oponente si éste mira a su droid, añadiendo una segunda ubicación falsa por un tiempo limitado. Aquí, como podéis ver en el mini droid, está marcando la posición real de Lauret y otra posición falsa. Si se nos ocurre lanzar otro señuelo, lo único que conseguiremos será eliminar la marca del señuelo anterior y no la de nuestra posición real. Hay 3 grados de señuelo foam, por lo que la diferencia entre ellos es simplemente el tiempo de duración. Empezamos por analizar el señuelo de grado 5, que su tiempo de funcionamiento exacto se establece en 1 minuto. A continuación, tras analizar el de grado 7, tenemos como resultado un tiempo de funcionamiento de 1 minuto y 22 segundos. Y para finalizar, para la inmensa mayoría de usuarios que utilizamos este señuelo en grado 8, su tiempo de funcionamiento exacto es de 1 minuto y 45 segundos. Debo deciros que en anteriores vídeos mencioné un tiempo inferior a este último, por lo que quiero esclarecer que fue una aproximación visual. Esta vez el análisis ha sido muy riguroso, cronometrado y repetido en 2 ocasiones para cada uno de los señuelos.
Por si os habéis preguntado si es posible hacer desaparecer del droid nuestra ubicación real, la respuesta, como podéis ver, es sí, es posible. Tan solo debéis tumbaros en el suelo y hacerlo de forma completa pulsando el botón correspondiente que hace que Snake agache la cabeza y se le oiga respirar. Por desgracia, no hay forma de hacer desaparecer nuestra ubicación en movimiento. Si se activa la alarma al descubrirnos, no tratéis de hacer esta maniobra de agacharse completamente, ya que como podéis ver es indiferente. Aquí la manera más efectiva para falsear nuestra ubicación es utilizar el sistema de la caja y salir de ahí para escondernos a las vistas de los soldados y sistemas de seguridad, tal y como habéis visto en el ejemplo anterior. Muy bien, creo que ya tengo todas las escenas necesarias para editar y completar el tutorial, por lo que ahora puedo prescindir de los servicios de Lauret. Tengo que confesar que no he podido resistirme a la tentación de dormirlo y fultonearlo. Doy por hecho que se han esclarecido ciertas dudas, por lo que cierro este paréntesis y procedemos a una simulación de la táctica que os voy a mostrar. Aquí yo haré el papel de un defensor de nivel inferior, sin acosar a Lauret, con el objetivo de recopilar estas escenas que estáis viendo, previamente ensayadas para que entendáis el concepto de esta táctica. De este modo vosotros mismos tratéis de ensayarla con vuestros aliados para llegar a ponerla en práctica en infiltraciones reales si fuese el caso. Una vez llegue el momento en que el defensor entre en el juego, nosotros como intruso deberíamos ir cagando leches hacia el piso 1 para lograr plantar un agujero de gusano en el punto estratégico sin que éste se dé cuenta de nuestras intenciones. No importa si el enemigo nos descubre, la táctica que queremos elaborar no requiere este tipo de sigilo.
Una vez plantado el agujero de gusano, pasamos al siguiente paso: regresar al piso 3 y delatar nuestra posición al defensor, ya sea porque nos descubran o por hacer ruido por las armas que utilicemos, como por ejemplo, podría valer lanzar una granada al lado, herir a un enemigo mediante un disparo, o disparar sin silenciador, etc. Si hemos sido descubiertos como en este caso, utilizaremos la caja para fijar el triángulo rojo de nuestra posición. Posteriormente lanzaremos un señuelo foam al lado y hacemos uso del agujero de gusano. Una vez nos hayamos teletransportado al punto estratégico, debemos agacharnos completamente hasta oír la respiración de nuestro personaje y aguardar ahí pacientemente hasta que termine la alarma, tiempo suficiente en el que el señuelo foam permanece en activo. Como defensor, esta situación probablemente le cree cierta confusión, hasta tal punto de sentirse desorientado e incluso la pérdida del control, situación así en la que juega a nuestro favor y así tener mayores posibilidades de ganar la partida. Aquí podrían pasar dos cosas. El primer ejemplo sería que el defensor podría estar volviéndose loco, buscándonos en una ubicación falsa, como en este ejemplo, o ser más intuitivo y guardar la posición cerca del núcleo hasta verlo todo más claro y tomar el control de la situación, escena que más adelante veréis. En esta simulación, el defensor al darse cuenta del engaño, correrá desesperadamente hacia la puerta del núcleo, para detenernos siendo probablemente demasiado tarde, o si es más veterano, habrá tomado ciertas medidas en este tipo de situaciones. En cualquier caso, como intruso, el factor sorpresa juega a nuestro favor y puede resultar un arma letal. En esta escena grabada anteriormente, que en un principio la califiqué como no válida para este tutorial, vemos que la idea táctica es exactamente la misma, salvo que aquí, Lauret no entendió bien las instrucciones. Fijaros bien que tras efectuar la teletransportación, no se tumbó para camuflar su ubicación real, por lo menos hasta finalizar la alarma de la alerta. Olvidarse este paso conlleva fácilmente al fracaso de la infiltración, ya que como podéis ver en la miniatura del vídeo del defensor, logra encontrar dónde se esconde el intruso estando todavía la alarma activa. Por lo que, como defensor, volverá a tomar el control de la situación y será cuestión de segundos enfrentarse cara a cara contra el intruso. Entonces, toda esta táctica compleja se va a ir al traste junto a una derrota casi asegurada. Y como defensor, como medidas de seguridad ante este tipo de situaciones, justo al empezar la partida, es imperativo que plantéis un agujero de gusano cerca del núcleo, porque nunca se sabe. Bueno, Lauret, ya tenemos clara la idea, pero ¿funcionará en una infiltración real?
Eso fue lo que nos estuvimos cuestionando. Y apuesto a que vosotros, mis queridos suscriptores, os haréis la misma pregunta. Muy bonita la teoría y bastante convincente, pero no os quedaréis satisfecho en terminar de ver el tutorial sin una infiltración real. ¿Me equivoco? Pues adelante, tened listas las palomitas, que con mucho gusto os entrego estas escenas. Os comento, en la realidad no deja de ser un entrenamiento, pero os prometo que la víctima desconocía totalmente el plan. Lauret y yo escogimos a este usuario por varias razones. El principal, que es un usuario muy activo y siempre entra a defender su base, ya sea como real o entrenamiento. Si no entra a defenderla, entrará otro jugador en su nombre, siendo la infiltración más emocionante por desconocer a qué defensor nos vamos a enfrentar. Y también, el nivel de su POA, hasta la fecha, es el más alto, por lo que pensamos que sería fantástico complementar el tutorial con unas bellas escenas como estas. Ah, una cosa más, el icono de arriba del todo a la derecha y los mensajitos de Steam que salen abajo a la derecha soy yo. Sí, debo confesaros que disfruté muchísimo viendo esta retransmisión en directo, teniendo en cuenta que fue la primera infiltración en testear dicha táctica y la necesitaba para este tutorial. No sabemos quién de los dos estaba más nervioso, si Lauret o yo, pero creedme que valió la pena vivir esos momentos. Los nervios aumentan, tenemos compañía, un defensor completamente desconocido. Esperemos que salga bien. ¡Vamos a darlo todo! Venga, que se ha matado. Corre a plantar ya el agujero de gusano antes de que vuelva a entrar. ¡Corre!
Muy bien, siguiente paso, corre al piso 3 ya. Fijaros bien, abajo se puede ver por un momento al defensor cómo nos está buscando. What the fuck, qué nervios. Caution. Relieve approaching. Genial, caja. Muy bien, señuelo foam. Y teletransportación. Buen trabajo, ahora esperar en completo relajación respirando, momentos en el que el corazón bombea fuerte de los nervios. Como he comentado anteriormente, aquí podrían pasar dos cosas. El primer ejemplo sería que el defensor podría buscarnos en la ubicación falsa, como en la simulación anterior, o quedarse cerca del núcleo hasta verlo todo más claro y tratar de retomar el control de la situación. En este caso, veremos esta vez la segunda opción, y como es bastante probable, seguramente estará en el borde del precipicio, con el fin de mantener una amplia cobertura visual del lugar al que le hemos engañado. Ya se terminó la alerta y toca subir. Llegó el momento decisivo. Sea el que sea la decisión del defensor, el intruso posee el arma definitiva, el factor sorpresa. Y como era de esperar, el defensor está situado en nuestro punto de mira como habéis visto. Defensor neutralizado. Tenemos medio minuto para neutralizar al resto del personal de los alrededores sin ser descubiertos y llegar a nuestro objetivo. Sin duda, requiere cálculos de agilidad y precisión. Muy bien, Lauret, eres el puto amo. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, por favor, no olvidéis darle a like. Me despido de todos vosotros y nos vemos para la próxima. ¡Un saludo!